Buenas tardes, les damos la bienvenida a la segunda jornada del ciclo de conferencias La Justicia Penal Juvenil desde el enfoque de derechos, organizado por la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, el Centro de Capacitación de la provincia de Mendoza y de la Red Reflejar. En este día vamos a tener a la doctora Milagros Noli como coordinadora de este encuentro. La doctora Noli es la directora de la Dirección de Derechos Humanos de la Corte. Bienvenidos y bienvenidas. Antes de pasar ya la coordinación, quiero recordarles que la forma de acreditar asistencia es a través de un link que voy a estar poniendo en el chat. Y cualquier cosa se pueden comunicar con el centro de capacitación. Les voy a dejar también el correo para cualquier consulta que quieran hacer. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Esperamos que estén muy bien, dado el carácter federal de no tan solo de la convocatoria, sino de la matrícula que hemos tenido en esta tercera corte de este curso. No sabemos bien desde dónde nos están acompañando, así que por ahí sería interesante que cuando circule la palabra entre todes, si es que pueden presentarse, contarnos desde dónde ustedes están interviniendo. Nosotras estamos desde Mendoza, Diana y yo, las dos trabajamos en la Corte de Mendoza. Laura seguramente ya se georreferenciará cuando tenga el uso de la palabra, pero sería piola ir sabiendo desde dónde nos estamos encontrando para poder seguir construyendo red. Yo les quiero agradecer mucho la presencia el día de hoy. Nosotras estamos muy contentas. Buenas tardes, Antonella. Porque en esta segunda clase, la clase pasada, estuvo a cargo del doctor Palermo, y en esta segunda clase tenemos una profesora que nosotras queremos y respetamos mucho, que es la doctora Laura Giosa, que nos va a estar dando una clase, compartiendo algunas reflexiones y algunas apreciaciones vinculadas con el contenido de la unidad 2 del curso, que tiene que ver con cuestiones de derecho internacional de derechos humanos. Yo la voy a presentar a Laura, pero para eso me voy a mudar al machete. Seguramente cambia el color del brillo que se ve en mi cara. Laura es abogada, es egresada de la Universidad Pública, es egresada de la Universidad de Buenos Aires, es magíster y especialista en justicia constitucional y derechos humanos por la Universidad de Bolonia, y se está doctorando en otra universidad pública, que es la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Es decana en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, que la deberán tener referenciada seguramente como UNICEN. Laura es profesora en las asignaturas Derechos Humanos, Garantías en UNICEN y en UBA, en Derecho Internacional Público en la UNICEN también. Es profesora en la Maestría de Problemática Infanto-Juvenil de la Facultad de Derecho y de la carrera de Maestría y Especialización de Derecho de Familia de la UBA, entre otros posgrados en los que dicta clase. Es codirectora de la Maestría en Estudios de Género, Derechos Humanos y Políticas Públicas, y de la especialización en protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, ambas de UNICEN, y es también codirectora del Centro de Estudio de Derechos Humanos de UNICEN. Es activista en temas de género e identidad de género, es autora de numerosas publicaciones y artículos en revistas científicas, y yo también he tenido la oportunidad de conocer a Laura. He intervenido en diferentes procesos de solución amistosa de casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así que también me permito referenciar a Laura como una referenta en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Laura, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra convocatoria a acompañarnos hoy acá, a acompañarnos en el marco de un contexto muy complejo, donde hay una puesta en riesgo muy severa de nuestro derecho a la educación pública, así que te agradecemos el tiempo y te agradecemos la dedicación para acompañarnos. La idea es que si ustedes quieren intervenir durante la presentación de Laura, Laura ya seguramente va a poner va a hacer la propuesta pedagógica que ella tiene, pero la idea es que generemos un espacio de diálogo entre todos y entre todas. Que tengan una muy buena tarde, Laura, muchísimas gracias. Y muy bienvenida a Mendoza, aunque no en Mendoza. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Me encantaría estar en Mendoza, pero también me georreferencio. Estoy en provincia de Buenos Aires, en Azul, donde tiene su sede la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro, y que por distintas cuestiones y bueno, y por la marcha de ayer me tienen aquí, y cuando debería hoy martes, este miércoles,
estar en Buenos Aires, pero en Capital Federal, en Ciudad Autónoma. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación. La idea un poco es reflexionar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el sistema interamericano, también cuestionar algunos mitos que plantean o que están establecidos respecto del sistema interamericano y empezar a ver cuál es la realidad. Y por eso yo les armé una presentación que se las voy a dejar, donde hay datos estadísticos duros respecto del sistema, pero más allá de los datos estadísticos y de la presentación, la idea es que podamos abrir los micrófonos y dialogar. Yo voy a intentar hacerlo de la manera más breve posible. Desde ya les aviso que me encanta hablar y me encanta dar clases, así que puede suceder que estos tiempos se vuelvan un poco más largos de los que tengo previstos, pero sí les pido que si pueden y necesitan compartir alguna opinión respecto del sistema, respecto de algunas peculiaridades del sistema interamericano, lo podamos ir haciendo y sobre todo teniendo en consideración que, como ya todos conocemos, lo que dice, lo que está establecido por los tratados de derechos humanos debe leerse a la luz de los órganos de control de esos y de supervisión de esos tratados de derechos humanos, y por eso es tan importante entender el impacto que tienen tanto las decisiones de la Comisión Interamericana como de la Corte Interamericana y su aplicación en el sistema interno, de derecho interno, en la judicatura de nuestro país, y cómo muchas veces esta no aplicación lleva a que el Estado termine siendo responsable internacionalmente, y eso es toda responsabilidad nuestra, del Poder Judicial, del Ministerio Público, y por eso debemos entender y comprender el alcance del sistema de protección de derechos humanos. Si les parece, comparto pantalla para que no se cansen de mirar una cara. Y ustedes van abriendo los micrófonos y van participando. Esto vamos a tratar de hacerlo lo más interactivo posible. Y entendiendo que somos de distintas procedencias, también está bueno dar sus propias miradas sobre la aplicación de estándares del sistema interamericano, ¿no? La idea de cuando hablamos del sistema interamericano, primero es pensar que el sistema nace en 1948. Antes de 1948 existía la Conferencia de Estados Panamericanos, pero no había un sistema de protección. Post Segunda Guerra Mundial y teniendo casi algo de paralelismo con el sistema universal, cuando en el sistema universal se estaba discutiendo la adopción de la Declaración Universal en una conferencia de ministros que se daba en la Unión Panamericana. Se decide crear a la Organización de Estados Americanos, se decide aprobar por unanimidad la Declaración Americana de Derechos Humanos, y a partir de ahí, es decir, hay una serie de cuestiones que empiezan a plantear las bases de lo que conocemos hoy como el Sistema de Protección Interamericano de Derechos Humanos. En ese contexto, en el contexto del 48, teníamos solamente una declaración, así que hablábamos de un sistema normativo de protección de derechos humanos, una declaración que fue discutida, y a mí me encanta recalcar, mientras en el sistema universal, en el mismo año y en el mismo tiempo espacial, estábamos discutiendo la Declaración Universal de Derechos Humanos, y había mujeres discutiendo esa declaración. En el sistema interamericano fueron solo hombres quienes discutieron el contenido de la Declaración Americana, y por eso nuestra declaración se llama Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, ¿sí? Nunca discutieron 3 veces en 3 sesiones distintas el nombre que le iban a poner a ese instrumento, que fue aprobado por esta conferencia panamericana, pero nunca avanzaron en pensar en seres humanos o en personas, ¿sí? Como era la discusión que se estaba dando paralelamente en el sistema universal, y que generalmente participaban casi los mismos actores. A partir del 48 hay una evolución y un desarrollo del sistema interamericano que continúa en evolución y que continúa transformando y ampliando y profundizando los estándares interamericanos en materia de derechos humanos. Y esa evolución tiene que ver con 3 planos distintos que vamos a estar hablando hoy.
Uno obviamente es el plano normativo, que como les decía, comienza con la Declaración Americana, pero muy poco tiempo después, casi 2 décadas después, aprobamos la Convención Americana de Derechos Humanos, pero no nos quedamos en esos 2 instrumentos, sino que va a haber una serie de convenciones interamericanas sobre distintas temáticas que van a empezar a ampliar el campo de alcance del sistema de protección de derechos humanos. Y a su vez, ese desarrollo en el plano normativo no va a estar dado solo por las normas duras, por estas convenciones o estos tratados, sino por el desarrollo que se genera a través del soft law, como lo vamos a ver, que antes de, por ejemplo, algunos casos que la Corte empieza a dictar sentencias o a fallar respecto de la ampliación de la protección y de la prohibición de discriminación por orientación sexual, expresión de género, identidad de género y percepción de género, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos ya había adoptado resoluciones en esa temática que van a terminar impactando en las decisiones de los órganos de tratado. Pero digo, esta idea de que nacimos en el 48 y que se amplíe el sistema de protección en el 60 y en el 69, la verdad que es una idea muy rígida y vamos a ver cómo esto va evolucionando a lo largo del tiempo y va ampliando las protecciones que surgen en el sistema interamericano. En lo orgánico, como decíamos hoy, y también como quiero recalcarles, no solo tenemos esta declaración y el primer órgano que en 1959 se aprueba por la Asamblea General, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se pone en funcionamiento en 1960, sino que también cuando nos damos el primer tratado, ya no un instrumento de derechos humanos, sino un tratado como la Convención Americana de Derechos Humanos, incorporamos esos órganos de protección, también pensándolo en espejo con el sistema europeo. Nosotros no teníamos un tribunal, incorporamos un nuevo órgano de protección, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con funciones específicas de protección distintas a la de la propia comisión. Y este desarrollo progresivo y pensar los derechos humanos, me parece, no hay nada, es una de sus características fundantes, ¿no? La evolución constante y el desarrollo progresivo también está dado en el plano procedimental, donde estos órganos principales de protección, como la Comisión y la Corte, han ido modificando sus reglamentos y sus estatutos, y con las últimas modificaciones se permite, por ejemplo, que la víctima ya sea parte del proceso ante la Corte Interamericana, aunque aún no hemos llegado, por ejemplo, a que la propia víctima sea la que tenga un jus standing pleno ante la Corte, porque aún hoy, para que un caso llegue a la Corte Interamericana, debemos agotar primero los procedimientos de protección establecidos ante la Comisión Interamericana, y es la propia comisión la que va a decidir si ese caso va a la Corte o no. Entonces, hemos evolucionado en la participación de las víctimas en la Corte, ante la Corte Interamericana. En una primera modificación solamente participaban y discutían respecto de las medidas de reparación, es decir, cuáles iban a ser las medidas de reparación. Y en una segunda modificación a su estatuto y reglamento, las víctimas son la tercer pata, ¿sí? el tercer actor ante la Corte Interamericana. Entonces, este sistema ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y a su vez ha avanzado tanto en la protección de las víctimas como en los órganos que protegen a esas víctimas, como así también en el plano normativo, adoptando una serie de convenciones que van a generar otros mecanismos de protección que no son solamente los establecidos en la Convención Americana. Y lo interesante del sistema interamericano es, me parece que es algo que ahora está haciendo mucho el sistema universal, es pensarlo en coexistencia con el sistema universal y los demás sistemas regionales.
Y el sistema interamericano dialoga constantemente con el sistema universal y con el sistema europeo y ahora también con el sistema africano. Y si ustedes analizan las medidas, es decir, tanto las sentencias como los informes que adopta la Comisión Interamericana, van a ver que hacen alusión para determinar los estándares en distintas materias dentro del sistema interamericano, toman del sistema universal, de lo que dicen los comités, los órganos de tratado, el Comité de Derechos del Niño, el Comité de CEDAW, el Comité de Derechos Humanos, y lo traen a nuestro sistema para establecer estándares que son muy similares. Si uno hace un comparativo de estándares a nivel universal y a nivel interamericano, son muy similares por el diálogo y la coexistencia que existen en estos sistemas. La otra característica distintiva del sistema interamericano, que uno es lo primero que se les ocurre, que se nos ocurre pensar, a diferencia del sistema universal, que es bastante más horizontal y que cada tratado tiene un órgano de control o un órgano de tratado, es que en el sistema interamericano tenemos como una unidad de órganos y de procedimientos respecto de los casos individuales, ¿no? Nosotros vamos a ver que se han ido generando y adoptando nuevas convenciones que han generado otros órganos de control, pero si uno, más allá de esos órganos de control que tienen funciones específicas, todos terminan dirigiéndose a los procedimientos que ya estaban establecidos tanto para la Comisión como para la Corte Interamericana, ¿sí? Un ejemplo para que lo tengamos en mente y lo veamos con más claridad. La Convención Belém do Pará nos dice en los artículos de la parte dispositiva que frente al incumplimiento de las obligaciones que asume el Estado en el artículo 7, que son las obligaciones de carácter inmediato, una víctima puede presentar una petición ante la Comisión Interamericana, ¿sí? Entonces, lo que hace esa convención es ampliar la competencia material del mismo órgano que es la Comisión Interamericana. El protocolo de San Salvador, que es un protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, amplía la competencia material tanto de la Comisión como de la Corte respecto a determinados artículos que tienen que ver con la educación, por ejemplo, con el derecho a la educación y también con el derecho y las libertades sindicales, ¿sí? Hay dos artículos, no sobre todo el protocolo, sobre los cuales la Corte puede entender. Entonces, lo que tenemos es una amplitud de el número de instrumentos de derechos humanos, de convenciones de derechos humanos, pero a su vez tenemos una unidad respecto de los órganos y los procedimientos que existen para los casos de denuncias individuales. Vamos a, como les decía, hay otros órganos de tratado que tienen otros mecanismos de control que no tienen que ver con las denuncias individuales, que están monopolizadas tanto por la Comisión como los casos que llegan a la Corte, que la Comisión, como les decía, es la que tiene la llave de la agenda de temas que trata la Corte. Y después una característica que tal vez no surge tanto del sistema universal es la estrecha relación entre democracia y Estado de Derecho, que tanto la Corte como la Comisión, como la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos han establecido en una serie de resoluciones, fallos, opiniones consultivas, donde claramente, o informes de la CIDH, donde claramente marcan la vinculación que existe entre el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la forma democrática de representación que adoptan los Estados de América. Digo, sobre esto está hasta la Carta Democrática, la Carta Interamericana, que hace referencia o se conoce como la Carta Democrática, donde claramente se manifiesta este vínculo estrecho entre el respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Cuando no hay respeto de derechos humanos, se restringe esta concepción amplia de democracia, como la tenemos entendida, y se afecta las garantías que conforman el Estado de Derecho. Y como les decía hoy, en el plano normativo, no solamente tenemos estas dos declaraciones, la declaración y la convención, que son nuestros órganos, si quieren, tratados generales o instrumentos generales de derechos humanos,
sino que a lo largo del tiempo hemos ido estableciendo, al igual que sucede en el sistema universal, tratados o protocolos específicos sobre determinados temas. Tenemos la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Protocolo Adicional de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Adicional sobre la abolición de la pena de muerte, la Convención Belém do Pará, la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, y desde el 99 en adelante hemos adoptado una serie de resoluciones que vamos a ver que tienen una característica distinta a las anteriores, como es la Convención Interamericana para la Eliminación de todas formas de discriminación de personas con discapacidad. Estas dos hermosas convenciones del 2013 que no se conocen tanto, que son la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y otras formas conexas de discriminación, y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Y por último, la última que se ha adoptado en el sistema interamericano, aunque se siguen discutiendo otras, es la Convención Interamericana sobre los derechos de las personas mayores. Todo eso conforma el sistema normativo. Esas son las normas del sistema interamericano de derechos humanos. Y todas esas normas, nuestro Estado es parte, ha firmado y ratificado todas esas convenciones, y por ende estamos vinculados por los estándares y las obligaciones que surgen de estas convenciones e instrumentos de derechos humanos, ampliadas por el decir de los órganos de protección, por lo que van a interpretar los órganos de protección a partir de la aplicación de esas normas específicas, de esas normas particulares y de esas normas generales a casos concretos. Los órganos principales de protección son, como decíamos, la Comisión y la Corte, pero también estos órganos han visto con el correr del tiempo, y como les decía, a partir de 1999, la creación de otros órganos de protección que tienen los tratados el sistema interamericano de protección de derechos humanos, como son estos que vemos acá. A partir de 1999 se empieza a dar como una multiplicación de normas, de órganos de control, pero se sigue manteniendo la idea de que los casos individuales se llevan ante la Comisión y la Corte. Y ahora sí tenemos un comité respecto de los derechos de las personas con discapacidad, que va a recibir informes periódicos por parte del Estado y va a hacer recomendaciones a nuestro Estado, y eso es parte del soft law y de lo que nosotros debemos tomarnos a los efectos de establecer cuáles son los estándares del sistema interamericano en materia de derechos de las personas con discapacidad. El caso más paradigmático de órganos de protección es la Convención Belém do Pará, que tiene por un lado a la Comisión Interamericana, como les decía, por el otro lado tiene a la Comisión Interamericana de Mujeres, a la CIM, que era un órgano extratratado que pasa a ser un órgano de control y de vigilancia respecto al cumplimiento de las obligaciones que surgen de la Convención Belém do Pará, pero posteriormente, en el 2005, se crea el Comité de Expertas y un procedimiento específico que se conoce como el MESECDI, ¿sí? En este procedimiento específico se les va a pedir informes sobre determinadas cuestiones. No sé, hace poco salió el informe sobre violencia política en los estados que son parte de la Convención Belém do Pará, que surge a partir de la información que los propios estados le brindan a este comité de expertas, y que va a establecer cuál es la situación y cuáles son las recomendaciones que se le hacen a estos estados respecto de la violencia digital, la violencia política, las mujeres en el ámbito laboral. Digo, hay una serie de procedimientos dentro de la propia convención que han ampliado la Asamblea de Estados Partes, que es muy interesante hacer un seguimiento, sobre todo si tenemos que trabajar con estándares de protección en materia de derechos de mujeres, niñas y adolescentes. En el 2013, yo decía, se dan dos convenciones específicas que tienen que ver con distintos motivos de discriminación e intolerancia.
y estas van a determinar o van a crear en conjunto un comité para la prevención del racismo, la discriminación racial, la discriminación en general y otras formas de intolerancia. Y en este comité también tenemos que presentar informes. Y por último, la Convención Interamericana sobre la Protección de Personas Mayores, que crea su propio comité. O sea, a partir de 1999 ya no tenemos solo 2 órganos de protección en el sistema interamericano, sino que hay una serie de comités, ¿sí?, que empiezan a trabajar sobre la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones que tienen los estados en cada una de estas materias y que van a tener que decir, le dicen al Estado, le recomiendan al Estado cuáles son las acciones que debe llevar adelante. Y esto es parte como si fueran las observaciones finales del Comité de Derechos del Niño a nivel universal. Estos son parte de esas normas que son en principio de soft law, pero que por un principio fundante del derecho internacional público, y en este caso del derecho internacional de los derechos humanos, si los estados deciden ser parte de estos tratados, como es el caso de Argentina, los estados han decidido cumplir con estos tratados de buena fe y por ende enviar informes periódicos a este comité, receptar las recomendaciones que hacen para cumplirlas de buena fe. Si no, no tiene sentido ser parte de estos otros tratados de derechos humanos y podríamos ser nada más que parte, haber ratificado solamente los tratados generales de derechos humanos. Si nos paramos en estos órganos, los órganos principales, como es la Comisión Interamericana tiene un derrotero histórico bastante distinto a lo que es la Corte. La Corte nace cuando aprobamos este tratado, la Convención Americana de Derechos Humanos, pero como vimos, el desarrollo progresivo, la evolución del sistema interamericano marca claramente que en el año 59 se crea esta Comisión Interamericana, donde se le va a dotar de facultades para acompañar a los estados en esta idea de respetar lo que dice la Declaración Americana. En 1960 se va a aprobar su estatuto, pero ese estatuto va a tener funciones bastante limitadas. Ni bien se apruebe el estatuto, quien estaba a cargo, quien era la cabeza de la Comisión Interamericana, empieza a observar que estas facultades quedan bastante cortas para las funciones que le otorga la propia resolución que la crea, y empiezan a pedir la modificación del estatuto. Y esto va a tener que ver también claramente con la presentación de casos individuales ante esta comisión, de peticiones, lo que conocemos como peticiones individuales, y una comisión diciendo yo no estoy facultada para esto. Es decir, más allá de que ustedes me presenten una petición donde claramente existe una violación de los derechos que están consagrados en esta Declaración Americana, yo no puedo decir nada porque no estoy facultada para esto. Sí es cierto que se va a modificar el estatuto, se va a permitir, y a partir de 1966 la comisión va a empezar a receptar denuncias individuales sobre el cumplimiento o no de la Declaración Americana. En 1967 pasa a ser parte, un órgano principal de la propia Organización de Estados Americanos, y en 1969 pasa a tener esta doble naturaleza que nos complejiza, hay veces un poco, sobre todo a los estados que están por fuera de la Convención Americana, que no son parte de la Convención Americana, donde pasa a tener esta doble naturaleza. Por un lado es un órgano extratratado, claramente, que nace fuera de la Convención Americana y que tiene funciones específicas por fuera de la Convención Americana, y por otro lado, cuando se discute el texto de la Convención, se lo incluye como un órgano de protección de la Convención Americana y a su vez se crea la Corte. Entonces tenemos esta doble naturaleza que la Corte ha saldado diciendo que la Declaración Americana, para aquellos estados que somos parte de la Convención, es una fuente de interpretación, y que quienes estamos obligados por la Convención respondemos por la Convención y por la Declaración, y quienes no los estados no parte de la Convención Americana, como Estados Unidos, Canadá y algunos estados caribeños,
van a responder por el incumplimiento de los derechos y los deberes que han asumido mediante la Declaración Americana de Derechos del Hombre. La Comisión Interamericana tiene funciones, como les decía, las extra convencionales y las convencionales, que son las que están establecidas en el artículo 41, teniendo como función principal promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y a partir de ahí se le da una serie de facultades que pueden sintetizarse en los siguientes mecanismos de protección y funciones que tiene nuestra Comisión Interamericana. Una es la posibilidad de solicitar informes, y acá no estamos ante el mecanismo de informes periódicos, sino que la Comisión puede solicitar a los estados, respecto de un tema en particular, informes, y también hacer participar, como ha hecho en estos últimos tiempos, a la sociedad civil para que presente informes sobre, no sé, la situación de las mujeres en las Américas, la situación de las personas privadas de libertad en las Américas, la situación de la niñez en las Américas, ¿sí? Y a partir de la información que recepta y de la información también que surge de la sociedad civil, empieza a establecer cuál es la situación actual de determinado derecho, de determinado colectivo, y hacer una serie de recomendaciones para los estados. Principalmente después tenemos el sistema de peticiones y de casos, y aunque no surge de la convención, tenemos la posibilidad de solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana, que después nos vamos a detener en esta discusión que existe sobre las medidas cautelares, y a su vez la Comisión puede solicitar provisionales a la Corte, la realización de informes temáticos y de países, la posibilidad de, a través de comunicados de prensa, establecer o informar sobre la preocupación sobre determinada temática, o que un Estado ha cumplido con todas las medidas de reparación establecidas en determinado caso. Y a su vez hay un mecanismo que no utilizamos habitualmente, pero que es muy interesante, que son las audiencias públicas y reuniones de trabajo, donde uno puede fijar temas o proponer temas y la comisión va a establecer una serie de ejes sobre en los cuales va a girar esas sesiones de audiencias temáticas y públicas, que va a participar la sociedad civil y también los estados. Pero, y tampoco me quiero detener acá porque todos manejamos cómo funciona el mecanismo, el procedimiento de peticiones como uno de los principales mecanismos de protección que tenemos los individuos una vez agotados los recursos internos en los estados. Pero sí es cierto que frente a este procedimiento de peticiones podemos tener diferentes soluciones, y la discusión en general de estas diferentes soluciones es el grado de cumplimiento que tienen, ¿no? Todos los los jueces y las juezas de nuestro país sabemos que una petición ante la Comisión Interamericana puede terminar de tres maneras distintas. Uno es a través de una solución amistosa, y en este procedimiento de solución amistosa van a saldar, es decir, se van a sentar ambas partes para determinar se van a determinar cuáles fueron los hechos. La comisión va a determinar la responsabilidad internacional del Estado sobre esos hechos que están probados, y a partir de ahí se van a indicar una serie de medidas de reparación que van a tener que llevarse adelante por parte del Estado. Esto, como hoy decía Milagros, a nosotras nos ha tocado trabajar sobre todo en el cumplimiento de las medidas de reparación pecuniarias, que muchas veces en lo que hace estos informes de un caso en particular que llega a una solución amistosa en el Estado argentino, se establece la necesidad de formar un tribunal ad hoc, digamos un tribunal arbitral ad hoc, que va a estar representado por un representante elegido por las víctimas, otro por el Estado y un tercero imparcial, donde se van a establecer cuáles son las medidas de reparación pecuniarias conforme a los estándares del sistema interamericano. Esta posibilidad de solución amistosa después va a tener que tanto
esta posibilidad de solución amistosa como el informe del artículo 50 o el informe del artículo 51, va a tener un procedimiento de seguimiento por parte de la Comisión Interamericana. Digo, esto de pensar que nada más que como es un informe vemos si lo cumplimos o no lo cumplimos, como solo son recomendaciones para el Estado no es vinculante. Nuestro Estado sabe muy bien que son vinculantes y nuestro Estado sabe muy bien y participa de todos los procedimientos de seguimiento que hace la Comisión Interamericana hasta el archivo de la propia causa. Como decíamos, teníamos tres posibilidades de finalización de estos casos. Uno es la solución amistosa, otro es que no se llegue a una solución amistosa y se realiza un primer informe que se conoce como el informe del 50, que mantiene la confidencialidad entre el Estado y la víctima y le da al Estado 3 meses para cumplir esas medidas de reparación. Obviamente el Estado generalmente puede pedir una ampliación del término del cumplimiento de las medidas de reparación y la comisión estará facultada consultando con las víctimas para otorgar o no otorgar un plazo mayor. Y si no se cumplieran esas medidas de reparación, la comisión tiene dos posibilidades. Uno es redactar el informe, lo que se conoce como el informe del 51, que puede hacerse público por la votación de la mayoría de los miembros de la comisión, o por otro lado, decidir que ese informe, en vez de realizar el informe del artículo 51, enviar ese caso para que sea tratado ante la Corte. ¿Alguien levantó la mano? Bueno, sigo. Abran los micrófonos igual, no hay problema, ¿sí? Bien. Y un poco para ver, es decir, hay veces cuando intentamos saber qué es lo que pasa, ¿no? Con los órganos de tratado, acá vemos, yo les traje las últimas estadísticas publicadas, ahora están publicando las del 2023, pero por ejemplo, cuántas peticiones se reciben en un año y a su vez dividida por estado. Es decir, cuál es el estado. En nuestro estado, por ejemplo, desde el estado argentino, los habitantes de nuestro estado agotado los recursos internos o creyendo que están agotados los recursos internos, han presentado 150 peticiones ante la Comisión Interamericana, y como vemos el caso de Colombia es de 631, en México de 625 y en Perú de 282. Brasil también, digo, son también los estados donde mayoritariamente tenemos un mayor y mejor manejo del sistema interamericano y tenemos a su vez la posibilidad y el entrenamiento, si quieren, como para llegar fácilmente ante el sistema, y esta es una opción, agotados los recursos internos, decidir ir ante el sistema interamericano y no ante el sistema universal. De estas 150 peticiones que han sido admitidas, como ven, fueron recibidas, pero no todas han sido admitidas como tal, sino solamente algunas. Ahí tienen todas las estadísticas año por año para saber de qué estamos hablando. Cuando hablamos de Argentina ante el sistema interamericano, estamos hablando de estos números, ¿no? Y cómo van generalmente manteniendo cierto grado de cantidad de casos a lo largo del tiempo, es decir, nos movemos entre los 120 y 200 a lo largo de estos años, que claramente establecen que es bastante homogénea, ¿no? La cantidad, o bastante regular la cantidad de peticiones que se presentan por año, no así las que son tratadas y admitidas ante la comisión. La otra cuestión que me parece interesante tratar es el tema de las medidas cautelares y la discusión sobre las medidas cautelares que se pueden pedir ante la Comisión Interamericana. La posibilidad de solicitar medidas cautelares que tienen que cumplir con dos elementos, que es que exista una situación de gravedad y urgencia, y la idea de esta medida cautelar es funcionar para evitar daños irreparables a las personas, y generalmente funcionan respecto de testigos,
defensores y defensoras de derechos humanos, de las propias víctimas que denuncian ante el sistema interamericano. La discusión por parte de los estados, y acá hay también un grado de cumplimiento, sobre todo algunos estados entienden que como nacen por una modificación del reglamento de la Comisión Interamericana, que se dio la propia Comisión Interamericana y que los estados no discutieron, esas medidas cautelares no les son oponibles a los estados. Y de hecho hay parte de la doctrina, y sobre todo de la doctrina constitucionalista, que va a sostener la no obligatoriedad de las medidas cautelares, y por eso vamos a ver que el grado de cumplimiento difiere con las medidas provisionales que dicta la Corte, que sí son de cumplimiento obligatorio para el Estado. Y en el caso de las medidas cautelares, se presentan infinidad de medidas cautelares ante la Corte Interamericana a lo largo del tiempo, desde que se adoptaron con esta modificación reglamentaria, a través del reglamento de la propia comisión, pero vamos a ver que más allá de todas las que se presentan, son muy pocas las que pueden cumplir con los elementos de situación de gravedad, es decir, extrema gravedad y urgencia, que son necesarios para que la comisión avance. En el caso de Argentina, la última medida cautelar dictada en contra es en el caso María y Mariano, que hemos tenido, la Corte Interamericana también dictó una provisional, pero en el caso María y Mariano se pidió una medida cautelar y se dictó esa medida cautelar frente a la posibilidad de avanzar rápidamente en un proceso de adopción que tenía algunas cuestiones que eran contrarias a los estándares de derechos humanos. Esto de no respetar el derecho de una madre niña, ¿no? Primero a desarrollar el vínculo con su hijo, a esta idea de protección de la familia, la no protección de una niña en particular, la violación también de la Convención para eliminar Belén do Pará, donde se había ejercido claramente por parte del Estado violencia institucional respecto de esa niña. Lo que pide entonces la comisión es el no dictado de la adoptabilidad ni de la sentencia de adopción definitiva en el caso, y la posibilidad de vinculación de esa madre niña con ese niño. Y como ella misma dijo ante la Corte Interamericana, como María dijo ante la Corte Interamericana, ese a su vez, digo, para que veamos cómo cumple el Estado argentino, en este caso a través de la justicia de Santa Fe, esa vigilancia que se hacía a la revinculación de la madre niña con su hijo, el Estado aceptaba, digo, y el Estado era el que proponía que María le diga a su hijo que no era su madre, sino que era su amiga, ¿sí? Entonces, la vinculación que se hizo durante esa medida cautelar, hasta que llegó la sentencia, o lo que intentaba cumplir el Estado, lo hacía o decía que estaba cumpliendo, pero lo cumplía de una forma que no era la que tenía que ver con la protección especial en materia de niñez, y tampoco con la propia convención de Belém do Pará. El otro órgano, y acá, bueno, todos trabajamos con las sentencias de la Corte Interamericana, y como les decía, la Corte Interamericana a lo largo del tiempo ha ampliado su competencia en materia contenciosa, y la última ampliación de competencia, que es a través de la sentencia de Campo Algodonero, con la decisión de la Corte de declararse competente, aunque así no lo establecía la Convención Belém do Pará, para intervenir en un caso o determinar la violación del artículo 7 de la Convención Belém do Pará, llevó a que los estados empezaran a pensar que a partir de ahora, digamos, en esta discusión de estos nuevos tratados, y sobre todo los que se dan a partir de este siglo, de este siglo para adelante, ya no dejáramos, como decía la Convención Belém do Pará, solamente la posibilidad de que frente al incumplimiento de las obligaciones de carácter inmediato
que surgían de ese artículo 7, las mujeres, las niñas y las adolescentes podían presentar una petición ante la Convención Interamericana con una interpretación amplia que hace la Corte amplía esa competencia material y es, digo, me parece que es uno de los fallos trascendentes que hay que leer en el sistema interamericano, no solo por ser un fallo, un leading case en materia de protección de las mujeres frente a las violencias, sino por cómo la Corte hace una interpretación jurídica que lleva a ampliar su propia competencia material. Las discusiones van a llevar a que a partir de ahora los propios textos de tratados dicen que solamente es competente la Comisión para entender frente al incumplimiento de estas obligaciones mediante el procedimiento de peticiones individuales y que la Corte solamente podrá ser competente si los estados así lo aceptan, ¿sí? Entonces cierra la posibilidad de esa interpretación amplia que hizo la Corte en Campo Algodonero y dicen los estados, es decir, imagínense lo que fue para México, lo que fue para la mayoría de los estados, decir, como yo firmé un tratado donde la Corte no era competente, la Corte se declara competente, las sentencias de la Corte son de cumplimiento obligatorio para los estados, bueno, me pongo a discutir los demás tratados, los empiezo a discutir desde otro lugar. Digo, el impacto de Campo Algodonero es tan grande que estas cláusulas de no competencia material, de no apertura de la competencia material, hasta tanto el Estado lo acepte, empiezan a verse definidas en los demás tratados de derechos humanos. La Corte, como les decía, también puede dictar estas medidas provisionales, que las puede dictar de oficio en cualquier momento del procedimiento, pero siempre que haya situaciones de extrema gravedad y urgencia, y lo hace a solicitud de la Comisión Interamericana también en los casos que aún no han sido sometidos. Es decir, en los casos que están siendo ventilados ante la Corte a pedido de partes, en los casos que no han sido sometidos aún ante la Corte a pedidos de la Comisión Interamericana. Y va a haber todo un procedimiento de seguimiento del cumplimiento de estas medidas provisionales. También, como pasa en el sistema de peticiones, en el sistema judicial, el procedimiento ante la Corte puede terminar por un acuerdo de solución amistosa que se puede dar durante el procedimiento ante la Corte Interamericana también, donde se puede abrir a negociaciones para llegar a una solución amistosa conforme el artículo 63 de la propia Convención, que va a requerir, como siempre, una negociación entre las partes, va a ser necesario el consentimiento de las víctimas y va a haber que homologar ese acuerdo, ¿no? El procedimiento ante la Corte, digo, para saber, para nada más refrescarlo, tenemos como dos grandes partes, la parte escrita y la parte oral, es decir, después de presentado los CESAP, se le va a dar traslado y tiene el Estado 2 meses para contestar, se va a fijar el procedimiento de, o la sesión de audiencias de determinados casos, se va a debatir y se van a ventilar las pruebas en esos casos y la Corte, una vez cerrada la audiencia y solicitadas las medidas de reparación, va a establecer cuál es el tiempo que se va a tomar para dictar esa sentencia y a partir de ahí va a haber un seguimiento de cumplimiento de sentencia. ¿Qué es lo interesante? Que del sistema interamericano, ¿no? El sistema interamericano tiene cuestiones que me parece que son destacables. Una es las medidas de reparación. Digo, pensar las medidas de reparación del sistema interamericano es pensar en medidas absolutamente robustas, ¿sí? La víctima en el sistema interamericano tiene un papel crucial y el sistema nace para proteger a quienes son víctimas de violaciones de derechos humanos. Y a diferencia de lo que pasa en el sistema europeo, donde las medidas de reparación tienen un carácter generalmente pecuniario, en el sistema interamericano esas medidas de reparación tienen un carácter integral y hasta transformativo, ¿sí? Las medidas de reparación en el sistema interamericano, que son las que van a
a ser el motor de este nuevo procedimiento que nace a partir de la sentencia de seguimiento, de cumplimiento por parte de la Corte, tienen que ver con estas reparaciones que van mucho más allá de la mera satisfacción económica de la víctima, de la mera reparación pecuniaria de la víctima. Y por eso acá me parece que hay que hacer como el primer llamado de atención. Generalmente no sé por qué nos enamoramos del sistema europeo, ¿no? El sistema europeo de derechos humanos para nosotros es, wow, todos estamos fascinados con lo que dice el sistema europeo. Primero, el sistema europeo de derechos humanos es muy complejo de seguir porque tiene distintos procedimientos y no funciona igual que nuestro sistema interamericano. En el sistema interamericano llegan muy pocos casos ante la Corte. Tienen que pensar que hay alrededor de 15.000 peticiones presentadas y solamente 300 casos ante la Corte Interamericana. Y esos casos que llegan determinan estándares y esos estándares generan medidas de protección que intentan ser integrativas y transformativas respecto de las víctimas. Cuando nosotros vemos en las discusiones que se hacen o las críticas que se le hacen al sistema interamericano sobre el grado de cumplimiento de sentencias de la Corte y lo comparamos con el sistema europeo, es una comparación que no se está, o al menos es parte de premisas falsas, ¿no? El sistema europeo tiene medidas de protección pecuniarias que son de fácil cumplimiento porque son ejecutables entre los propios estados, entonces la reparación de las víctimas es de fácil cumplimiento, y el sistema interamericano, al tener medidas integrales de protección, esas medidas integrales tienen que ver no solo con cumplir con lo pecuniario, sino también con una beca, como surge del caso Mendoza, becas de estudio para las víctimas, capacitación para todos los funcionarios judiciales, no solo de la provincia de Mendoza, sino de toda la nación, como surge del caso Fornerón, una capacitación particular en materia de protección de derechos humanos y protección especial de la niñez para todo el Poder Judicial de Entre Ríos. Digo, hay medidas que son mucho más que cumplir nada más que con una reparación pecuniaria. Modificar una ley, adoptar medidas, digo, van mucho más allá de lo pecuniario, y por eso el grado de cumplimiento, si lo vamos a comparar con el europeo, es pecuniario, ¿sí? Satisfacción, satisfacción. No podemos decir, bueno, acá es el 70%, acá es nada más que el 40%. Y esto también va a tener que ver con la idea, por un lado, de las medidas de reparación, pero por otro lado, la otra cuestión que se critica tanto del sistema interamericano, que es el control de convencionalidad. Si nosotros hablamos desde el derecho constitucional, el control de convencionalidad es como, wow, ahí empezamos con un lío bárbaro, ¿no? Los constitucionalistas nos van a decir que el control de convencionalidad es casi lo mismo que el control de constitucionalidad, porque el control de constitucionalidad conlleva íncito el control de convencionalidad. Otros van a decir que solamente los órganos del Poder Judicial y del Ministerio Público y los demás órganos del Estado deben hacer un control de constitucionalidad y no de convencionalidad, pero la Corte Interamericana, y también lo tenemos que pensar en el marco de la reforma constitucional de 1994, cuando incluimos en ese bloque y le dimos jerarquía constitucional a muchos tratados e instrumentos de derechos humanos, nuestra Corte Interamericana ha dicho, en el caso Almonacid Arellano en primer momento, y antes lo había dicho Sergio Ramírez en otro caso, esta necesidad, es decir, va a fijar como un estándar el control de convencionalidad. Ese control de convencionalidad, en esta idea de desarrollo progresivo con la que empezamos hoy, ha ido avanzando en ampliar el concepto, y la Corte ha ido sosteniendo en varios casos que este control de convencionalidad consiste en verificar la compatibilidad de normas y demás medidas internas con lo que dice la propia Convención, pero también con la jurisprudencia de la Corte y los demás órganos de tratado interamericanos de los cuales el Estado sea parte. O sea, si tenemos que hablar de control de convencionalidad, no es
nada más que con el literal de los tratados, sino con lo que han dicho los órganos, con el desarrollo progresivo que se ha realizado a través de los órganos de tratado, que ese control de convencionalidad le compete a toda autoridad pública, y a su vez que hay que tomar no solo, como les decía, la compatibilidad con la CAT, sino con la jurisprudencia de la Corte y con todos los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado es parte. Que ese control de convencionalidad tiene que ser realizado ex oficio por toda autoridad judicial, y que su ejecución, ¿sí?, puede implicar la supresión de normas contrarias o bien la interpretación de esas normas conforme a los estándares que surgen de la Convención Americana, ¿sí? Entonces, no solo implica decir que si está de acuerdo o no, sino que en algún momento también vamos a tener que establecer la supresión de determinadas normas si es competencia o dependiendo de la competencia de cada órgano del Estado argentino. En el caso Mendoza y otros, la Corte habló claramente de este control de convencionalidad que debe realizar el Poder Judicial y el Ministerio Público, y va a sostener que los jueces y los órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre las normas internas y los tratados de derechos humanos de los cuales es parte el Estado argentino. Y a su vez va a sostener, en ese caso, y porque también lo lleva como argumento el propio Estado, que y va a valorar positivamente lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o lo que había hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Casal, entendiendo que esa revisión que se debía dar en el procedimiento de casación en la provincia de Buenos Aires tenía que ser tan amplia como la establecida, los estándares establecidos en el 8.2H de la Convención, no solo por lo que dice el 8.2H, sino también por la propia interpretación que la Corte había dado. Y recuerden que en el caso Casal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que los fallos de la Corte Interamericana son de cumplimiento obligatorio, así como cualquier interpretación que hagan los órganos de control, tanto la Comisión como la Corte Interamericana. Esto lo va a traer también en la postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte lo trae claramente, la Corte Interamericana, en un procedimiento de cumplimiento de sentencia del caso Hellman, donde explica cómo los tribunales constitucionales y tribunales superiores entienden que debe aplicarse el control de convencionalidad. Lo vuelve a traer la Corte Interamericana citando a nuestra propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto había sido pacífico, ¿sí?, o bastante pacífico, hasta la resolución que adopta la Corte Suprema en el caso Menem, que sería también en esta idea de cumplir con las medidas de reparación que surgen del caso Fontevecchia en el ámbito argentino. Ustedes saben que el caso Menem, cuando decide la Corte Suprema de Justicia de la Nación, llega a través de Fontevecchia y de Amico a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana determina, y ahí amplía estándares de protección de la libertad de expresión y demás, pero una serie de medidas de reparación que cuando llega al ámbito argentino, Cancillería cumple con su parte, o sea, el Ejecutivo cumple. Cuando le notifican a la Corte en una resolución sin precedentes en el sistema judicial argentino desde el retorno de la democracia, dicta una resolución donde dice que no va a cumplir con una parte de las medidas de reparación, que es el punto B, donde dice que el punto A, donde dice que el Estado debe dejar sin efecto la condena civil impuesta a Fontevecchia y de Amico, como todas sus consecuencias, en un plazo de 1 año de su notificación. Y acá la Corte va a tomar argumentos, y digo, es muy interesante analizar esa resolución, que no es un fallo, sino una resolución, donde empieza a argumentar de por qué no va a cumplir con ese punto, o va a cumplir como ella considera que debe cumplir. Si nuestra Corte dice que es el órgano
supremo de interpretación, cosa que nadie discute de nuestra propia Constitución, y que no puede aceptar lo que le diga otro órgano, un órgano en este caso que es por fuera de, o supranacional o internacional o interamericano, respecto de que si una sentencia es efectiva o no es efectiva, siendo una sentencia que surge del máximo órgano. Y acá la Corte va a trabajar con la subsidiariedad del sistema interamericano, con la teoría de la cuarta instancia, cuando acá no hay cuarta instancia, y entra a jugar de nuevo la teoría del margen de apreciación del Tribunal Europeo, que después, si tenemos tiempo, lo tratamos, y a mí me encanta discutir este tema, porque el sistema interamericano no aplica y no va a aplicar, por lo menos hasta ahora, el margen de apreciación como lo hace el sistema europeo. Y empieza a traer precedentes de jurisprudencia y doctrina para sostener su postura, diciendo que la sentencia es obligatoria, pero que ese tribunal internacional no tiene competencia para determinar si una sentencia de la Suprema Corte puede quedar sin efecto o no. Y acá lo interesante, y vuelvo para que leamos, ¿no? Primero el contexto, que en algún otro momento discutiremos el contexto, pero lo interesante es que traía constitucionalistas para establecer esto, que no era posible dejar sin efecto una sentencia, traía a Saavedra Lamas, que escribió sus libros en 1957, o al menos el que cita a la Corte, a Joaquín B. González, frente a quien nos sacamos el sombrero, que escribió sus libros hace mucho tiempo atrás, ¿no? Donde no existían los tratados de derechos humanos, donde no existía la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces era imposible que esos constitucionalistas dijeran algo respecto a la obligatoriedad o no obligatoriedad de una sentencia del Tribunal Interamericano y si una Corte Suprema la puede cumplir o no la puede cumplir, porque no había tratados de derechos humanos. En algunos casos no existía la Organización de Estados Americanos, ¿sí? Y trae algunos precedentes que, como ven, son anteriores a la idea de control de convencionalidad, y el principal problema que tenía la Corte era que dejar sin efecto lo entendía como revocar la sentencia, ¿no? Dejar sin efecto, revocar la sentencia. ¿Qué es lo que tenemos para decir? Bueno, esto es la otra cara de esa resolución, que es la postura de Maqueda y la postura que tenía la Procuración, ¿no? De que la Corte Suprema obviamente había reconocido la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana y ya había dejado sin efecto fallos, y que esto era así. Digo, en el caso Kimmel fue así. Dejó sin efecto una sentencia de la propia Corte. Entonces, era súper extraño pensar ahora por qué la Corte estaba cambiando algo que venía manteniendo a lo largo del tiempo. Y el otro argumento es la Convención de Viena, el 27 de la Convención de Viena, que claramente va a sostener que una norma de derecho interno, que el Estado no puede invocar una norma de derecho interno, entendida norma en sentido amplio, para incumplir una norma de derecho internacional. Y estas cuestiones, y acá voy a pasar un poco a las medidas de reparación, esto que dice la Corte empieza a tener impacto en el cumplimiento de estas medidas de reparación. ¿Qué va a hacer la Corte? Y tal vez pensándolo un poco antes, si pueden, vean las audiencias del procedimiento de seguimiento. Yo les voy a pasar el link para que vean las audiencias, porque cuando el Estado se presentaba ante la Corte en este procedimiento donde se sigue el cumplimiento de las medidas de reparación, el Estado argentino, por un lado, tenía una postura que era, digo, en algún punto, para cualquier estudiante de derecho, para cualquier persona que entiende mínimamente de derecho, el Estado argentino tenía muy pocos argumentos. Entonces, por un lado tenía las víctimas diciendo que esta medida de reparación, la de dejar sin efectos, no había logrado o no había sido cumplida por el Estado. Y por el otro lado teníamos un Estado que decía, o que tenía argumentos, como, y literal, se los digo, no es el Estado el que no está cumpliendo, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, la Corte Interamericana decía, pero la Corte Suprema es parte del Estado.
es parte del Estado, pero el Estado cumple, ya cumplió con las otras medidas. Es la Corte Suprema la que no está queriendo cumplir. Y bueno, y se genera un diálogo. Yo tengo recortado ese pedacito para mostrárselo sobre todo a los estudiantes de grado, donde el Estado argentino empieza a dialogar con en ese momento el vicepresidente de la Corte Interamericana, y el vicepresidente le dice: ustedes no tienen ninguna instancia de diálogo con los miembros de la Corte Suprema como para decir que esto está generando el incumplimiento de una norma de derecho internacional, como es el artículo 63 y 64 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que, dice, ustedes no se juntan, le decían los actos patrios, en algún momento se tienen que juntar el Ejecutivo con el Judicial. Y el argumento volvía a ser: bueno, nosotros defendemos la división de poderes, es la Corte la que no quiere, pero usted se está presentando como Estado argentino. Entonces el diálogo volvía a ser un diálogo de locos, y el Estado argentino decía que cumplía, pero no cumplía, pero que era el Estado, pero que no era el Estado. Digo, una argumentación bastante compleja. Y en una de estas audiencias, la Corte acepta una propuesta que hace el Estado argentino después de haber dialogado el Ejecutivo con el Judicial, donde la Corte Suprema le dice que puede hacer una anotación marginal diciendo que esa resolución es incompatible con los estándares del sistema interamericano y con la Convención Americana. Y así llegamos a lograr un acuerdo donde se va a cerrar el cumplimiento de esa medida de reparación, pero va a ser la primera vez, y acá cuando vino la Corte Interamericana a cumplir, cuando cumplía 40 años, la Corte Interamericana, que estuvo todos sus miembros, estuvimos todos juntos en un seminario en la Universidad de Buenos Aires. Una de las cosas que decía una de sus ex juezas, decía que esa decisión del Estado argentino fue una decisión que de alguna manera patea como una trayectoria impecable. Es decir, nuestro Estado es uno de los estados más respetuosos del cumplimiento de lo que dicen los órganos de tratados en el sistema interamericano. Y que por primera vez diga que va a dejar sin efecto una sentencia, o que entiende que dejar sin efecto es igual a revocar, y que entonces no lo va a hacer, y que no se va a someter, y que no se puede someter, eso de alguna manera lo que hace es poner en jaque también muchas de las decisiones de la Corte Interamericana. Porque frente a este Estado tan respetuoso de estas situaciones, como lo había hecho en el caso Kimmel y en otros, donde claramente la propia Corte había dejado sin efecto sus propias sentencias, empieza a cuestionar el sistema interamericano. Todo esto, no sé si ustedes se acuerdan, se da en el marco de la postura del Grupo Lima respecto al propio sistema interamericano. Y la idea un poco es ver cómo el impacto que tienen estas medidas de reparación y el cumplimiento respecto de cada una de estas medidas, de esta percepción que tenemos de cómo se cumplen o cómo no se cumplen. Y parecería que nosotros cumplimos el 58%, ¿no?, de las medidas de reparación. Pero si tenemos en cuenta las reparaciones, sumamos las reparaciones parciales, es decir, cumplimos con la indemnización, pero todavía nos falta construir un monumento, o todavía nos falta modificar el Código Penal, o todavía nos falta dejar sin efecto una sentencia, pero parcialmente cumplimos, el grado del cumplimiento llega al 72%, casi similar al Sistema Europeo de Derechos Humanos, ¿sí? Y por otro lado, si vamos a las medidas indemnizatorias respecto de Argentina, si sumamos el 73 más el 16, estamos casi en un 90% del cumplimiento de las medidas de reparación, superando el porcentaje del sistema europeo, ¿no?, de derechos humanos. Y a su vez tenemos un alto grado también en el cumplimiento de las medidas de reparación de rehabilitación, que tienen que ver con rehabilitación. Y acá les traía, ¿no?, respecto de las modificaciones legislativas, en este momento tenemos hasta el año pasado tenemos un cumplimiento total de la adopción de medidas legislativas, y cuando se dicen que debemos dejar sin efecto una sentencia del orden interno, no importa si es de un tribunal
del máximo tribunal o de un tribunal superior o de un tribunal inferior, ese grado de cumplimiento es bastante alto, y esto pasó en el caso Kimmel, en el caso Cantos, en el caso Fontevecchia, de manera parcial, con esta anotación marginal por parte de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cuáles son las consecuencias de estas medidas, del cumplimiento o no de estas medidas de reparación y de la acción específica que tiene que tener el Poder Judicial en esto? Es lograr la satisfacción de los derechos de las víctimas. Es decir, no estamos hablando de cumplir para ver si somos más o menos que la Corte Interamericana, si nuestra Corte, si es una discusión doctrinaria o si es una discusión de tribunales superiores y tribunales internacionales y tribunales superiores, o judicaturas, o lo que ustedes quieran. Estamos hablando que estas medidas de reparación son uno de los estándares distintivos del sistema interamericano, junto con las medidas de reparación de índole transformativa, y que nuestro Estado ha sido un ejemplo y ha sido pionero en el cumplimiento de estas sentencias. Lo que debemos, me parece, es primero ejercer ampliamente este control de convencionalidad, con el alcance amplio que le ha dado la Corte Interamericana. Por el otro lado, entender que los estándares no solo surgen de nuestra Convención Americana, sino de todos estos instrumentos de derechos humanos que tiene el sistema de protección interamericano. Y también entender que la otra gran distinción de nuestro sistema es tener a la víctima en un rol protagónico y fundamental. Entonces, el control de convencionalidad lleva a que esa protección elevada que tenemos en el sistema interamericano de las víctimas y los familiares de las víctimas se replique en nuestro sistema de protección interno, que tiene que ver con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia que tenemos todos los ciudadanos frente a la violación de los derechos consagrados en el sistema interamericano. Bien, dejo acá para abrir a preguntas y dejo de compartir. Muchísimas gracias, Laura. La verdad que interesantísimo. Y siempre surgen tantas, mientras uno va escuchando, ¿no? Siempre surgen tantos temas y tantas cosas interesantes para profundizar o para debatir y para conocer diferentes posiciones u opiniones. Pero bueno, acá mi rol no es este, así que quien quisiere hacer alguna intervención, hacer alguna pregunta, profundizar sobre algún tema. Vemos juezas de diferentes lugares del país conectadas, la doctora Almirón, la doctora Moreno, la doctora Giombi. Ay, que me ha apagado la cámara justo la doctora Giombi cuando sabía que las estaban hablando. No sé si quieren, si les gustaría hacer algún aporte, alguna pregunta. Yo tengo una pregunta para hacer, si me permiten, para romper el hielo. Y tiene que ver con que si tenés alguna postura tomada, esto de mirar siempre al sistema europeo como el modelo hegemónico o como el modelo superior, dada su sola condición europea, ¿no? Invocada como argumento de autoridad suficiente, si es que, para justificar ciertas reformas de diferente naturaleza, particularmente en los organismos internacionales, particularmente de protección de derechos humanos. Entonces está todo este debate en el ámbito interamericano respecto del derecho o no del acceso directo de la ciudadanía a la Corte Interamericana, que es el modelo post-reforma del sistema europeo, que a mi criterio genera una reforma insatisfactoria en el mecanismo de protección europeo. Pero bueno, te quería preguntar particularmente qué opinión te merece, si es que la tenés formada, ¿no? Al respecto. Mira, tengo obviamente mi opinión formada, y tiene que ver con haber estado y dialogado y compartido espacios con muchos profesores y de derechos humanos de universidades europeas,
pero también con, por ejemplo, Sebastián Tuzó, que fue y es miembro del Comité contra la Tortura y ha participado también de los procedimientos de reforma del sistema europeo. Y a mí me encanta siempre traer una frase de él, ¿no? Que él cuando habla del sistema europeo dice, nosotros somos presos de nuestro propio éxito, ¿no? Y él habla de que esta reforma, ¿no? Por el cual las víctimas tienen un jus standing pleno ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, agotados los recursos internos, presento mi comunicación ante el sistema europeo. En un principio algo que parecía que era una ampliación de derechos, es decir, ya no teníamos la comisión como ese organismo que nos cerraba la posibilidad de acceso. Ahora lo que llevó a que de repente el Tribunal Europeo se empezó a ver desbordado de la cantidad de denuncias y peticiones, más allá de que es, a diferencia del nuestro, es un organismo permanente con una composición de un miembro por cada Estado parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos, o sea, que tienen una cantidad de miembros que les permite trabajar desde otro lugar y, insisto, es un órgano permanente, el nuestro se reúne en sesiones ordinarias. Lo que llevó a esta situación es que a través del protocolo 16, 14 y 16, si no me confundo, es a que se generen distintos mecanismos. Y por ejemplo, hay un caso que se supone que ya ha sido tratado, un caso, no sé, por ejemplo, yo digo, no sé, no me dejaron expresarme, bueno, presento mi petición y se supone que es un caso que ha sido tratado, puede ser resuelto de distintas maneras. Puede ser resuelto por el juez único, es decir, ahora ya no es el Tribunal Europeo en pleno el que resuelve, sino que está el juez único, la sala y la gran sala, el grupo, la sala y la gran sala. Entonces, depende del caso, puede ser decidido, y esto es lo más complejo para los derechos humanos, cuando decide un juez único, cuando es un caso que ya ha sido resuelto y que está trabajado por los estándares europeos, ese juez único puede decir que se admite o no se admite ese caso, y si no admite el caso, te llega una proforma a tu casa diciendo que el caso fue rechazado por el Tribunal Europeo sin ningún fundamento de fondo del rechazo de esa cuestión, a diferencia de lo que sucedía con la Comisión Europea y con la Comisión Interamericana. Y la otra cuestión es que ha llevado a burocratizar tanto que hay solamente las cuestiones novedosas van a ser decididas por el tribunal en pleno, y esas cuestiones novedosas no necesariamente tienen que ver con ampliaciones de derecho. Decía una profesora italiana, dice, ustedes quieren ser el sistema europeo, nosotros queremos ser el sistema interamericano. Nosotros queremos estándares que no se discutan, como fija el sistema interamericano, y no cuestiones que, frente a hacer cuestiones discutidas, como puede ser, no sé, el matrimonio igualitario, el derecho al aborto, la identidad de género, enseguida tenemos el margen de apreciación donde cada Estado puede tener la posibilidad de decidir de distintas maneras, y al no ser algo consensuado, es decir, como no hay consenso todavía en que, por ejemplo, el matrimonio igualitario tiene que ser un estándar, no va a llegar nunca al Tribunal Europeo para que termine siendo fijado como un estándar. Entonces dice, lo que termina resolviendo el Pleno del Tribunal Europeo son las cuestiones que ya están resueltas porque están consensuadas por todos los estados que somos parte del sistema. Nosotros queremos un tribunal que sea como el de ustedes, que sea un tribunal que amplía derechos y que fije estándares y que moviliza a que los estados adopten medidas, y no un tribunal como el que tenemos. Digo, igual el Tribunal Europeo es de avanzada, pero tiene estas cuestiones que a veces idealizamos, que por ejemplo llegan de miles, creo que el último año había 47.000 peticiones presentadas o comunicaciones. Es imposible que eso se decida, ¿sí? Es imposible. Entonces, esta idea de ciudadanía plena termina atentando con el atender conforme a lo que fijan los propios derechos humanos, el caso de cada una de las presuntas víctimas. Y creo que eso me parece es lo más ilustrativo, ver cómo hay veces quienes trabajan en derechos humanos en Europa están mirando para el sistema interamericano, y nosotros muchas veces, y sobre todo, no sé, yo siempre trabajo mucho con profesores y profesoras de Derecho de Familia y les digo, dejen de mirar al Tribunal Europeo.
¿sí? Dejen de mirar el Tribunal Europeo y fíjense en muchos estándares que surgen de nuestro propio sistema interamericano, ¿no? O de otros sistemas. Pero bueno, eso. Gracias. No de nada. ¿Alguien quisiera tomar la palabra? Yo puedo seguir preguntando, y yo soy bien preguntona, así que yo puedo seguir preguntando un montón de cosas, pero me encantaría que circule en realidad la palabra. Bueno, yo te voy a ir preguntando por ahí para ir generando más temas de debate. Laura, ¿vos qué opinás respecto del carácter de obligatoriedad o no de las decisiones del sistema interamericano que no son sentencias? Particularmente de los informes de la comisión e incluso de los informes de fondo de la comisión que pueden contener recomendaciones e incluso esos informes de publicación con violación, no de los sin violación, obviamente. Sí, por supuesto, doctora, muchas gracias por haberse sumado. ¿Qué opinás respecto de la exigibilidad del cumplimiento de esos estándares o de las sentencias dictadas contra otros países? O sea, las sentencias en las cuales el Estado argentino no ha sido parte, pero fijan un estándar, ¿ese estándar es de cumplimiento obligatorio para el Estado nacional? A ver, a mí me encanta volver a Casal, a la postura de Casal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde dice que no solo las sentencias contra el Estado argentino son obligatorias para el Estado, sino que deben ser también tenidas en consideración las opiniones consultivas, las sentencias que surgen de contra otros estados, y me parece que la idea ahí que estaba, imagínense que Casales de hace años atrás, no quiero pensar que fue el siglo pasado, porque fue a principios de este siglo me parece, pero no, el siglo pasado. 2005. 2005 no, es okay. Ok, ya me confundo en qué siglo vivo. Pero digo, la Corte estaba en ese punto entendiendo que no estábamos hablando de el derecho entendido literalmente, sino que esas obligaciones internacionales debían ser leídas a través de el desarrollo progresivo, ¿no? Esta característica fundante de los derechos humanos. Yo creo que las sentencias contra otros estados se vuelven obligatorias al transformarse en estándares de protección. Digo, hay muchas veces que esas sentencias no son obligatorias porque por el 64 directamente, que son de cumplimiento obligatorio para el Estado, sino porque terminan transformándose en un estándar de protección en materia de libertad de expresión, de protección de la niñez. Digo que en ningún Estado ahora podría decir, por ejemplo, que la identidad de género, la orientación sexual, la expresión de género y la percepción de género son categorías protegidas por la Convención Interamericana, por la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 1.1. Y eso no surge en sentencias en contra del Estado argentino, sino que son sentencias de la Corte e informes de la propia Comisión. Yo lo veo siempre y digo, es un defecto de especialidad, si quieren. Yo soy formada desde el derecho internacional, entonces entiendo que muchas veces estas cosas nos parecen, bueno, no hay que cumplir, digamos, con un informe de la comisión, con un informe que surge de observaciones finales del Comité de Derechos del Niño, porque son meras recomendaciones, pero para mí ahí prima la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados y la adultez o no que han tenido los estados en hacer reservas respecto de esas cuestiones, o en no ser parte de ese tratado, o en decir que no se van a someter a la jurisdicción o a la competencia de determinado órgano cuando lo pueden hacer a través de una declaración por fuera del propio tratado. Si uno es parte de esa convención, le otorgó, entiende que en el caso nuestro que la comisión puede tiene competencia para atender peticiones individuales. A su vez, nuestro Estado le dio competencia y entendió que la Corte era competente para entender violaciones que surgen en nuestro propio territorio. Y eso lo hizo, digo, cuando fue parte tanto de la Convención Americana como de los otros instrumentos, lo firmó y lo ratificó y no hizo reservas al respecto
Se aplica el 27 de la Convención de Viena, es decir, esos informes y esas decisiones son parte del cumplimiento de buena fe al que se sometió el Estado argentino. Esos tratados dicen claramente que la Comisión puede realizar informes y esos informes van a tener recomendaciones y hay que cumplir con esas recomendaciones. Si lo vemos de este lado. Si lo vemos de un lado de el derecho interno, los estados muchas veces dicen que no tienen carácter vinculante. Es mucho más difícil decir esto respecto de los tratados bajo el auspicio de Naciones Unidas, porque claramente en su articulado dicen que vamos a realizar informes periódicos y que nos van a hacer sugerencias y recomendaciones para cumplir con los estándares que surjan de esos tratados. Entonces es más difícil decir que no vamos a cumplir, pero yo soy partidaria de una interpretación amplia. Si no, no tiene lógica el desarrollo progresivo de los derechos humanos. Empezaríamos a aplicar, cada estado del sistema europeo o del sistema interamericano aplicaría estándares distintos porque solamente van a ser los que tienen que ver con las sentencias que son en contra del propio estado. Me parece que si no el Estado decide no cumplirlos como parte de los estándares que surgen claramente de derechos humanos, conforme la interpretación que se hace del lado del derecho internacional de los derechos humanos, sí debe tener una postura como nuestra Corte de entender que son criterios hermenéuticos de los cuales la Corte o los tribunales no se pueden apartar, porque en alguna medida importan que el Estado incurra en responsabilidad internacional si es sometido a la jurisdicción de los órganos de control, sean interamericanos o internacionales. Clarísima, muchas gracias. Miguel Ángel, ¿querés abrir tu micrófono? Ay, deslevantaste la mano. No sé si... Ahí estás. ¿Qué tal? Para preguntar un poco a la doctora Laura, con respecto a que ha tenido oportunidad de tener conocimiento de alguna causa o de que haya en preparación alguna denuncia contra el Estado argentino por las prisiones perpetuas, en la forma que hoy día está establecido en la a través del artículo 55, que establece, pareciera ser, según mi interpretación, por concurso real de 50 años, ahora la limitación de la libertad condicional a través del artículo 14, y, y, y aún cuando no tuviera conocimiento, ¿qué opinión tiene a la luz del fallo Mendoza y otros contra sí, términos generales Bien. sería esta la pregunta. Bien, el caso Mendoza respecto a la prisión perpetua en la justicia penal juvenil es un caso que se transformó en un leading case en el sistema interamericano. Coincido, es decir, mi postura es, sin ser penalista, y esto lo aclaro, si me escucha Mari Veloz, estaría diciendo, no sos penalista, no, porque son cosas que siempre nos reímos con ella, pero bueno, como Mari ha sostenido respecto de las personas menores de edad, todo el derecho internacional, en particular el derecho internacional de los derechos humanos, ha hecho... en algún punto ha tenido esta idea de consideración especial y ha abstraído la aplicación de penas o a los procedimientos penales comunes a las personas que son menores de 18 años. Una de las cuestiones que siempre, más allá de lo que dice la Corte, que insisto, para mí la prisión perpetua aplicada para personas que cometieron ese delito cuando eran menores de edad, más allá de la gravedad, el concurso con otros delitos y demás, es contraria a los estándares del sistema interamericano y contrario a lo que sostiene la Convención de Derechos del Niño y la interpretación que hace el propio Comité de Derechos del Niño
Sí les comento, y no puedo spoilear porque no está todavía la decisión, hay un caso ante el Comité de Derechos del Niño, que está Mari Beloff, ahora es parte de ese Comité de Derechos del Niño, sobre la aplicación de prisión perpetua a los delitos cometidos por menores de edad. Es decir, un caso Mendoza, pero ahora ya no ante el sistema interamericano, sino ante el sistema universal, y ahora va a ser el Comité de Derechos del Niño el que se va a expresar respecto de la aplicación de la reclusión perpetua para los menores de edad. Y la otra cuestión es que es una de las medidas, bueno, hay del fallo Mendoza hay varias medidas de reparación, es justamente de cumplimiento parcial. Una es la modificación de la ley, ¿sí? Una ley sancionada en la dictadura militar que aún se sigue aplicando, la necesidad de un código que establezca la justicia penal juvenil conforme los estándares del sistema interamericano, que esto sucede en muchas provincias, pero no a nivel nacional. Y eso implica también la revisión periódica del cumplimiento de la pena, ¿no? No solo es peno a un menor de edad o peno con reclusión perpetua a alguien, sino que tengo que revisar periódicamente el cumplimiento de esa pena. En esto, bueno, también el Comité de Derechos del Niño ha trabajado en observaciones generales que las podemos compartir, y ni bien salga el caso, es decir, yo soy una adicta a fijarme cuándo están las resoluciones y entrar y buscar todas las resoluciones de los comités, así que ni bien tenga esa resolución del Comité de Derechos del Niño, me parece que cotejar, y que va a ser muy similar la postura del sistema interamericano a la del sistema universal, va a ser por demás interesante. Con respecto a mayores, entiendo que la capacitación está enfocada a los menores, pero ¿usted cree que este precedente de Mendoza podría llegar a tener tensión en el futuro a casos de mayores en la Corte? No terminé de escuchar se me corta la pregunta. Sí, se corta mucho. Yo creo que está haciendo referencia a las reformas en el régimen de ejecución de la pena para la ejecución de las penas de personas que han cometido delitos siendo mayores de edad. No sé, Sí. Laura no es penalista. Yo por ahí puedo tirar algunos centros de algunas cosas que yo conozco, si me permitís, Laura. A cualquiera que sea penalista le cedo la palabra. Miguel, nosotros acá en Mendoza tenemos el antecedente a la reforma del 2017 y completado posteriormente de la modificación de la 24660, que establece la categoría de los delitos prohibidos en el acceso a la libertad condicional y en las instancias de libertad vigiladas parciales previas, digamos, desde el año 2012. Lo que se lleva al Congreso de la Nación en el año 2017 es un proyecto que se ha aprobado en el año 2012 en la provincia de Mendoza, que se conoce como el Código de Ejecución de la Pena de Mendoza. Varios de esos artículos que establecen la imposibilidad del régimen progresivo, justamente por atacar la naturaleza del régimen progresivo, ya han sido declarados inconstitucionales por la provincia de ejecución de la provincia, particularmente el equivalente al 56 bis de la Ley Nacional de la 24660. Pero particularmente respecto de la imposibilidad de acceso a la libertad condicional, la Corte de Mendoza se ha expedido en un plenario que se ha votado 4-3. La mayoría de la Corte, de una Corte de 7. La mayoría de la Corte, en el voto de 4 ministros, ha resuelto que es constitucional la perpetua, que es como está regulada hoy en nuestro código. Sin embargo, el voto de la minoría, de ese 3, de ese 4, declara la inconvencionalidad del régimen de ejecución de la pena, no de la pena perpetua en sí misma, sino del régimen de ejecución de la pena, en tanto como no hay antecedentes ante el sistema interamericano, acá sí se miran los antecedentes del sistema europeo, y los antecedentes del sistema europeo son precisos en indicar que una pena que deshumaniza y que impide, una pena que impide la posibilidad de tener una posibilidad de salida, no una certeza, sino una posibilidad de salida, deshumaniza, y que por tanto es contraria a la prohibición, al equivalente en el Tratado de Derechos Humanos del sistema europeo,
de la prohibición de la tortura. Son Exacto. argumentos que son extrapolables para nuestro sistema judicial. El plenario se llama el plenario Carpintero. Si querés después nos comunicamos y yo con gusto te lo hago llegar. No es un voto mayoritario, es la posición minoritaria de la Corte de Mendoza, pero hay argumentos del derecho internacional que justifican la inconstitucionalidad del régimen de ejecución de la pena por cuanto genera que haya personas que se van a morir adentro de la cárcel. Podemos enviarle también los fallos del Tribunal Europeo. Sí, están todos reseñados ahí en el antecedente Ah, ese, están perfecto. todos, empezando por Murray, digamos, que es como el leading case en Ok, ok. la materia. Si están todos ahí no es necesario. Muchísimas gracias. Si les parece, en honor a su tiempo, en honor a la generosidad de Laura para compartir esta tarde con nosotros, vamos a ir cerrando. Si Laura nos autoriza, eso después se lo vamos a consultar en privado, por supuesto, esta clase ha sido grabada, así que nuestra intención es luego utilizarla como material de estudio en el aula, pero bueno, esos van a ir recibiendo novedades a partir de los mecanismos de comunicación que utilizamos para difundir y para hacerles llegar la información de acceso a estas diferentes instancias de intercambio. Laura, te agradecemos muy especialmente tu dedicación en la tarde de hoy a nuestro curso, a mis compañeras Vanina y Diana, yo les quiero agradecer en lo personal también, y saludarles a ustedes desde Resistencia, desde Mendoza, desde Misiones, desde todos lados, y desearles una buena tarde y recordarles que el miércoles de la semana que viene no vamos a tener clases porque es feriado y es un día que nos merecemos todos. Vamos a estar con Claudia Cesaroni el jueves. El jueves a la misma hora nos vamos a encontrar para seguir conociendo la perspectiva de Claudia Cesaroni y la próxima semana vamos a retornar el miércoles. Laura, te cedo ya la palabra para el cierre final. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber llegado hasta acá y por haberme acompañado en esta charla que lo que intenta es buscar cuáles son las cuestiones, es decir, digamos, los desafíos que tiene el sistema, lo positivo que tiene el sistema interamericano ante tanta crítica, y también cuestiones que tenemos que rever desde el propio sistema para la mejor protección de las víctimas. Creo que lo esencial es eso, ¿no? Entender que para aplicar correctamente o para ser un buen juez, una buena jueza, un buen fiscal o fiscala, defensor, defensora, conocer el sistema y los estándares en materia de derechos humanos que obligan al Estado argentino son esenciales, y por eso esta idea de pensar más allá de la Convención Americana, de avanzar en los estándares de protección, y que ahora van a seguir trabajando sobre todo lo que tiene que ver con Mendoza y la justicia penal juvenil, que la verdad que el sistema interamericano en eso es ha trabajado y ha fijado estándares muy precisos en determinadas cuestiones donde los cuales o de los cuales no nos podemos mover por el control de convencionalidad, ¿no? A ustedes les toca ejercer el control de convencionalidad, el control de constitucionalidad, y está en manos de ustedes que el Estado argentino no llegue al sistema interamericano. Si hacemos bien los deberes adentro del sistema como garantes de esos derechos, ninguna de estas causas llegaría al sistema interamericano y no tendríamos un Estado responsable internacionalmente. Así que les agradezco que me hayan dejado ser parte de este curso y bueno, y a disposición para lo que necesiten. Adiós, muchas gracias a Adiós. todos.